A fines de los años 60, los pibes de entre 13 y 17 años, que crecieron escuchando los Beatles, leyendo la colección Robin Hood, jugando las figuritas, viendo a Biondi, tomando la leche con Piluso y Coquito, y aminorando la pálida del domingo a la noche con Titanes en el ring, se asomaron a la guerra de Vietnam, al hambre en África, a la carrera armamentista y a la política nacional de la mano de una nenita llamada Mafalda. A aquellos chicos les pegó fuerte la muerte del Che Guevara en Bolivia y ver su fotografía convertida en símbolo de rebeldía en los días de mayo en París, cuando estudiantes y obreros hicieron tambalear al régimen de De Gaulle y llamaron la atención de Occidente sobre su egoísmo y la falta de oportunidad para los más jóvenes, pintando consignas como «Seamos realistas, pidamos lo imposible». Veníamos y muy influidos con todo lo que había sido la música de los Beatles, la aparición del rock, y a su vez también con lo que era la guerra de Vietnam, lo que fue el Mayo francés, que también nos pegó mucho a la hora de pensar el mundo. Curiosamente teníamos que no solamente descubrir, sino decir dónde nos íbamos a parar frente a ese mundo. Se empiezan a dar esos fenómenos de movilización de estudiantes y obreros juntos, y una gran identificación de la gente, y mía en particular, con los estudiantes, ¿no? Que empezaban a tomar ese protagonismo por las luchas sociales. Ya teníamos como esta cosa de hay cosas que no se pueden decir en todos lados, como el concepto de la política y lo prohibido, y lo que se puede y lo que no se puede decir. Éramos como portadores de una enfermedad que no debíamos contar, ¿no? Que éramos de izquierda. O te hacías rockero, o te hacías hippie, o seguías la orden de la familia, que era estudiar, recibir un título y dedicarte a la profesión. Pero la opción nuestra fue dedicarnos a militar, es decir, participar en la política. Como en otras naciones latinoamericanas, al calor de una creciente movilización popular, se forman en Argentina varios grupos guerrilleros, aunque dos serán los más importantes. Los Montoneros, de tendencia peronista, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, de ideología marxista. Los Montoneros se darán a conocer con el secuestro del jefe de la llamada Revolución Libertadora que había depuesto a Perón, Pedro Eugenio Aramburu. A partir de los años 70 se habían creado las organizaciones armadas, fundamentalmente FAP, FARC y Montoneros, y que esos compañeros eran los que se habían dado hasta la vida, y cuando uno decía Perón o muerte, también tampoco era una frase vacía. Era pensar que uno estaba dispuesto a dar la vida por el regreso del general Perón. Que esta lucha no se iniciaba cuando nosotros nos sumábamos a la militancia, sino que había un largo camino recorrido por otras generaciones que habían dado mucho, digamos, por el regreso del general Perón y porque construir, bueno, lo que nosotros llamamos la patria justa, libre y soberana, que es el objetivo que teníamos, ¿no?
o sea, la justicia social y la liberación nacional. En María Auxiliadora, en Avellaneda, nosotros teníamos relación con muchos sacerdotes, primero porque teníamos obligación de ir a misa en forma diaria, y después ya en el secundario, los religiosos en Avellaneda, en ese momento, que era un momento efervescente, ya estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, promovían mucho la participación de los jóvenes en actividades que tenían que ver con ir a lo mejor a algún barrio, a hacer alfabetización. Los jóvenes teníamos la posibilidad de ir a reunirnos, a debatir cuestiones, a organizar, por ejemplo, qué sé yo, ir a pintar una salita, un dispensario en alguna de las villas que rodeaban Avellaneda. Y había mucha participación como si fuera un local político, pero en clave religiosa. Creo que a partir del 72 todas las agrupaciones de origen cristianas o peronistas coincidíamos en que tenía que venir Perón, teníamos que cambiar esta historia de Argentina que se caracterizaba por una sucesión de dictaduras que impedía la participación y la presión no solo del pueblo, sino de los jóvenes que siempre están ávidos por participar, por pertenecer, por expresar sus ideales. Cuando nos organizamos, digamos, dentro del colegio secundario, como grupo organizado, aparecen los encuentros. Y me acuerdo de un primer encuentro, estaba el obispo Angelelli. Entonces el obispo Angelelli, cuando nosotros lo escuchamos, era tan clara su forma de explicar el asunto de la vida en el mundo y cómo existen los poderosos y cómo existen los dominados. Y después, en forma más, digamos, procesada, lo que era la doctrina social de la Iglesia, es decir, cómo la Iglesia debía participar en ciertos problemas del mundo, que era un poder con una capacidad para formar conciencia y que él era uno de ellos, era un soldado más de las causas estas de los que luchan contra las injusticias del mundo. Yo vivía en un barrio muy pobre, ni calles tenía cuando yo me fui a vivir ahí. A las calles las hicimos nosotros. A la luz la llevamos nosotros, al agua la llevamos nosotros. Cuando yo decía al cura una vez, yo voy a hablarle de Jesús, de la Virgen, y la gente le prende velas a Evita. Habla de otra cosa. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Yo empiezo a militar en mitad del 72, diríamos. Y además de empezar a descubrir esas reuniones de centro de estudiantes, donde se empieza a descubrir las agrupaciones políticas, de izquierda, del PC, peronista, radical. Empiezan a aparecer los volantes políticos, la campaña del Luchi vuelve, la campaña de la afiliación, del peronismo, que eso se empieza a mezclar con actividad barrial, diríamos, que empiezan a golpear las puertas para afiliarse. Perón, exiliado en España, alentaba desde Madrid a la actividad guerrillera y hablaba del socialismo nacional como la solución para los problemas argentinos. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. El presidente de facto, general Alejandro Agustín Lanusse, acosado por el descontento popular y la lucha permanente por lograr el retorno de Perón, prometió una salida electoral y emplazó al viejo líder a volver al país antes del 25 de agosto de 1972, señalando que no le daba el cuero para emprender el regreso. La militancia juvenil iba en aumento y los jóvenes se asomaban a la política con un objetivo claro. Querían participar de este proceso democrático de liberación que tenía en Perón a un protagonista clave en aquel contexto. El general Perón, conocido por su gran capacidad estratégica, entendió que no era conveniente que fuera él quien gobernara en el conflictivo periodo de transición y decidió designar a su delegado personal y expresidente de la Cámara de Diputados, Héctor Cámpora, como candidato a presidente.
Los jóvenes se interesaban cada vez más en los destinos del país y se sumaban a las filas del tío, como lo llamaban sus simpatizantes. Ya a principios del 73, el empuje que traía la fórmula de Cámpora era como que te iba forzando a comprender ese fenómeno y a entender que por ahí venía la cosa, que tenía mucha más fuerza eso que lo de Alén de Sueldo, que la verdad que ni siquiera desde el punto de vista del éxito nos iba a llevar a ningún lado. Y yo tenía un afecto por alguien que conocía y era de carne y hueso como Cámpora. Yo a Perón no lo había visto nunca. Es decir, recién para noviembre del 72, cuando volvió, hay alguna imagen por televisión, pero Perón no era tan cercano para mí. Y además había en Cámpora esta historia del tío que, vista con los años, parece una tontera, pero había como también en él una presencia tranquilizadora, una presencia contenedora. Y bueno, ahí empecé a darme cuenta que pasaba algo importante, que eso que pasaba, que era tan importante, tenía que ver con algo que yo desconocía que se llamaba peronismo. Viviendas dignas, más hambre, un salario real para todos los trabajadores, más desocupación, nuevas fuentes de trabajo, más presos y torturas. Con respecto a esto que se ha debatido tanto de mi lealtad, que algunos ven en mí como un defecto, otros creen que es una virtud. Yo pienso que es una virtud muy honrosa. Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida, seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente. Tenemos una juventud maravillosa. La juventud argentina es una cosa extraordinaria. Yo he estado en contacto de ellos. Es una juventud que ha aprendido a morir por sus ideales. Y cuando una juventud aprende a morir por sus ideales, ha aprendido todo lo que debe saber una juventud. Para nosotros el 11 de marzo fue tremendo. No era solamente la voz del pueblo que hablaba, era la derrota que un acto electoral le imponía a una dictadura. No hacía tanto tiempo que alguna vez habíamos mirado con alegría alguna consigna que decía, me acuerdo de los años 70, 71, ni golpe ni elecciones, revolución, a pasar a descubrir el tremendo valor como triunfo popular de una elección. De ahí al 25 de mayo, es como el éxtasis, ¿no? Los chicos que estaban en los barrios, muchos de ellos tenían en esos momentos hermanos más grandes que militaban en la juventud peronista, pero ellos tenían 12, 13 o 14 años y ya estaban en el secundario. Entonces comienza a surgir la necesidad de formarlos y de comenzar a ver qué era lo que pasaba con la enseñanza secundaria. Ya nosotros estábamos preparados como peronistas para llevar adelante estructuras en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes, en las escuelas. Eran las nuevas políticas de masa que se explicaba, es que después del proceso de resistencia y la vuelta de Perón, había lo que se decía en esa época el engorde, ¿no? Donde muchos argentinos peronistas y no peronistas querían participar de ese proceso democrático, de liberación, del regreso de Perón. Y entonces era un aluvión donde no había estructura como contener a la gente, a los argentinos. La UE era parte de esa política de masa, ¿no? Diseñada por los compañeros de la JP, de la Resistencia, de lo que se podría llamar montoneros también, digamos. En aquel contexto de lucha, las distintas organizaciones de estudiantes secundarios peronistas, provenientes del Movimiento de Acción Secundaria, MAS, la Juventud Secundaria Peronista, la Agrupación Secundaria Evita Montonera y otras agrupaciones,
realizaron un acto conjunto el 20 de abril de 1973 en el Sindicato del Calzado y anunciaron la fusión bajo la sigla UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Yo empiezo a militar en UES cuando descubro un cartel de la Unión de Estudiantes Secundarios, de la UESA, donde hay algunos referentes políticos estudiantiles que teníamos en la escuela. Me dijeron, bueno, ahora estamos todos en la UES, es decir, antes éramos más secundario del pueblo, es decir, Movimiento de Acción Secundario, Secundario del Pueblo, había otras agrupaciones y bueno, se refundaron todos en la UES como frente de masa, por lo tanto, ahora somos UES. La UES era una agrupación estudiantil secundaria que era, me parece a mí, una pata más de un proceso y de una estructura de un proyecto que buscaba, que aspiraba a transformar la realidad en el camino de lo que nosotros en esa época llamábamos la liberación nacional. Nosotros veníamos de una Argentina muy sometida, especialmente a los mandatos del capitalismo norteamericano. Estaba muy a flor de piel ese rechazo, ese modo de imponer políticas que se vivió en los años 60, 70. Después adoptó otras formas, pero en esa época era más evidente. Entonces, nosotros desde las escuelas secundarias teníamos algunos lineamientos que por supuesto eran defender al gobierno popular, consolidarlo, apoyarlo. Pensábamos que allí estaba la clave de la transformación nacional. La UES básicamente tenía, las estructuras eran más que nada piramidales, no estaba tan difundido el tema horizontal que puede ocurrir ya con muchos años de democracia. Nosotros veníamos de episodios continuos de dictadura, entonces la UES no fue ajena a eso, tenía una conducción centralizada, que después centralizada a nivel colegio, centralizada a nivel regional, centralizada a nivel nacional y demás. Ahora, que en los ámbitos de discusión había libre participación, sin lugar a dudas. Y bueno, nosotros nos enganchamos todo el grupo, acompañando yo, siendo uno de los más chicos, a mi hermano y a otros amigos, a la Juventud Peronista, y ya venía un grupito chico activando entre el Frente Secundario. Nos plantean y nos envían a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Mira, nosotros aquí en Santa Rosa militamos en la UES y la primera noticia que uno tuvo fue cuando leyendo El Descamisado, cuando en abril del 73 se relanza la organización a nivel nacional. Nosotros ya veníamos militando en colegios a nivel secundario en la ciudad y a partir de que se relanza la UES, bueno, decidimos ponernos el nombre de UES. Mi hermana ya era militante. Ella fue militante antes del 73 con la UEL, después formó parte de la JUP y los compañeros venían a mi casa y quería formar parte de las tomas de las escuelas. Me dijeron, vamos, Gloria, cuando salía de la escuela, ¿no? Yo iba al turno noche. Entonces estaba ahí mirando, claro, los cantos, los gritos, el enfrentamiento, digamos, verbal y no tan verbal a veces entre la JUP y el MNR, esa euforia. Primero estaba apoyada contra una columna, después ya empecé a cantar y después empecé a saltar y después empecé a gritar de una manera como que fue muy contagioso, digamos. En ese momento yo creo que tomé conciencia a nivel concepto de toda la injusticia que había venido recorriendo como hija de la clase trabajadora, que esos son mis orígenes. Y el mundo me parecía una mierda, pero así, visceralmente. Y entonces a eso había que dar una respuesta. Y esa fue la opción que encontré, o sea, el camino único a seguir. Me sentía totalmente convencida y me sentía feliz. Creo que fue una etapa plena porque, bueno, todo aquello que me recorría de malestar, yo lo podía canalizar ahí y sabía que estaba haciendo algo por mí, por mis orígenes y por todos. Desde su creación, la UES venía trabajando intensamente en los colegios y liceos contra la herencia represiva de la dictadura de Lanuse, que se expresaba en cada establecimiento en la actitud de las autoridades. Una de las más importantes demandas de la UES era un cambio profundo en los planes de estudios que exaltaban la Argentina oligárquica, negaban las luchas populares y seguían llamando a Perón
el tirano prófugo. Nuestra estructura en la UES era de grupos con un responsable que a su vez formaba parte de otro grupo. Así se garantizaba de alguna forma un centralismo democrático que era lo que en su momento nos garantizaba, o sea, que la discusión fuera de abajo hacia arriba y volviera. Vos te podías ir integrando hasta formar orgánicamente lo que era un grupo, una célula de la UES, digamos. La tarea de un responsable en la UES era, por un lado, es decir, las peñas que hacía la UES a nivel cultural, el tema de las pintadas, el tema bueno, de cuestionar en los colegios o de proponer en los colegios las nuevas políticas educativas, de nuestra visión, pero para eso necesitábamos también reunirnos nosotros y la creación de cuadros, digamos, ¿no? Es decir, por lo menos de cuadros militantes, digamos, ¿no? Donde a su vez yo también tenía otro responsable, donde había otros ámbitos, donde las experiencias eran superiores, mayores, más profundas, en el cual yo también aprendía, digamos. Había todo una ida y vuelta de conocimiento, de experiencia, que a mí también me permitían transmitir hacia los compañeros estudiantes secundarios. Ser responsable de una escuela era tener una reunión, digamos, con la gente de la escuela, escuchar, digamos, cómo eran las problemáticas que existían, digamos, dentro del mismo colegio y un poco la contención necesaria como para saber qué era lo que hacía falta, consensuarlo, verlo y ayudar o coayudar a que se pudiera cada vez ir desarrollando más la participación, que se sumaran chicos. Y yo tenía la responsabilidad de mi escuela y de otras, es decir, que más o menos iba rotando. La tarea tenía que ver con, no sé cómo llamarlo hoy, una suerte de seducción, de adoctrinamiento, de incorporación. Resultaba bien fácil. Había estímulos por todo lado para participar. El estímulo era constante. De una forma u de otra, la gente, los jóvenes se iban incorporando a la política. Teníamos en claro, en toda esa etapa de militancia de la UES, que existía una mesa nacional, que lo presidía Claudio Lemenson, y que muchos compañeros hablaban de Claudio y del Roña. Por eso yo los veía a ellos, a Claudio Lemenson como a Roña Beckerman, como cuadros políticos de conducción de la Unión de Estudiantes Secundarios como mesa nacional. Uno de los personajes carismáticos que yo recuerdo particularmente de la Unión de Estudiantes Secundarios era el gringo Caretti, Cristian Caretti, que desde su indumentaria excéntrica, con su escudo peronista en la solapa y con un discurso de barricada, arrastraba sobre todo a la gente más joven con un fervor y un entusiasmo propio de los líderes naturales. El Roña era un pibe muy particular. Él fue uno de los que vino del Nacional Buenos Aires, junto con la Rubia y con la Petiza de Lomas, vinieron a armar la UES Zona Sur. Él tenía que conducir, formar, arrancar prácticamente de cero en la estructuración de esa agrupación, sin conocerlo porque él era de Capital Federal. Creo que el Roña fue uno de los grandes cerebros, para bien, ¿no? de la construcción de la UES y de la política secundaria. Era un tipo que tenía una visión notable. Otro personaje realmente importante en la UES que fue Claudio Lemenson, con una impronta ya diferente, política, con una seriedad, un tesón en el trabajo y una conducta que lo hacían diferente también. Había gente diferente, pero que en definitiva había un interés común. Un gringo imponente, como que te pasa por encima. O sea, y no hay forma de discutirle porque nunca encontrabas un fundamento como para decir que no, que está equivocado. No, es como que te arrastraba. O sea, era difícil de decirle, me parece que no, yo no paro, porque él, con su ejemplo inclusive, iba para adelante, digamos, tanto en el esfuerzo como en la discusión política. Y yo compartí varias reuniones después con Claudio
porque nosotros hacíamos periódicamente, generalmente en Buenos Aires, las reuniones de las regionales. Esto era durante el año 74 y en general yo participaba en todas esas reuniones. Entonces me acuerdo mucho de Claudio, que era como el organizador de estas reuniones, el organizador de los temarios, y que se preocupaba mucho, mucho para que todos pudiéramos opinar y para que en esas reuniones se pudiera incorporar todas las realidades del país. A poco de nacer, la Unión de Estudiantes Secundarios aparecía como una alternativa interesante de participación y movilización para miles de jóvenes que no querían quedar al margen de aquel proceso de cambio que, en sintonía con el mundo y particularmente con América Latina, se avecinaba en nuestro país.